Cordial saludo, nuevamente continuamos con esta parte del módulo 8, en donde estamos tratando aquellos temas vinculados con los enunciados del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, habíamos hablado del antes y después de la jurisprudencia del sistema, sobre todo teniendo en cuenta los, eh, los criterios sobre si el artículo 26 en sí es judicializable o no es judicializable, y a lo que abarcaba el sentido de la progresividad establecida en el mismo, vinculado a lo que es la Carta de Naciones Unidas al respecto, y especialmente luego de su modificación mediante el Protocolo de Buenos Aires del año 1967, en donde prácticamente en el artículo 27 habla del compromiso de todos los estados y donde desarrolla lo que es la esencia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como obligación de los estados de OEA. El tema del derecho a una vivienda digna, del derecho a la salud, del derecho a la nutrición, del derecho a la educación y bueno, y todos los demás. Además, eso estaba asociado también al pacto adicional de la convención, que conocido como el pacto no, sino el protocolo, mejor dicho, adicional de San Salvador, en el cual también enumeraba cuáles eran esos derechos que mucha doctrina llama de segunda o tercera generación, vinculado a derechos económicos, sociales, culturales e incluso ambientales. Y el problema que generaba su artículo 19, inciso sexto, en donde, en cierto modo, muchos interpretaban como que la competencia para intervenir en caso de peticiones individuales de la Corte Interamericana estaba muy limitada, y que en realidad podía intervenir la comisión como órgano de monitoreo, casi de la misma forma como cuando interviene en casos que está Estados Unidos u otros países que no han suscrito la Convención Americana y que no han aceptado por ende la competencia de la Corte Interamericana, pero que el tribunal no tenía competencia para intervenir, salvo aquellos casos contemplados en el artículo 8 sobre temas vinculados a la sindicalización laboral y el artículo 13 vinculado al derecho de la educación. Esto decíamos, si bien había habido unos abordajes en algunos casos vinculados a pensiones contra Perú que vimos en la clase pasada, eh, ha sido todo una evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano para llegar a lo que aconteció en 2017 y merced a un cambio de integración, porque podríamos decir que dentro de los que integraron, los que conformaron las distintas integraciones de la Corte Interamericana, como en todo tribunal, hay jueces más garantistas que otros, hay jueces más conservadores, hay jueces más progresistas, hay jueces que no son para nada activistas, hay jueces activismo, que tienen mucho activismo jurídico. Bueno, también pasa en la Corte Interamericana. Pasó que en la última renovación, donde se incorporaron entre otros el juez argentino Raúl Zaffaroni, donde se integró la jueza guatemalteca Odio y otras más, bueno, el número que integró la mayoría eran de esa mirada garantista y progresista. Todos los jueces tienen que ser garantistas, y más los de la Corte Interamericana, pero en un sentido más amplio, podríamos decir así, y cambió la jurisprudencia y cambió la mirada respecto al artículo 26, que es lo que vamos a ir viendo en estas clases, cómo ha ido evolucionando esta jurisprudencia, ¿no? Pero habíamos quedado en esos primeros tiempos, habíamos hablado ayer,
bueno, predominaba el criterio de que si bien existía el principio de no regresión y de progresividad en el artículo 26, esto no podía ser, digamos, directamente establecido que el Estado demandado, denunciado, había violado el artículo específico 26 del Pacto de San José, sino que se tenía que traducir en la violación, en que en la no observancia del mismo producía sobre los derechos políticos y civiles contemplados sobre todo en el capítulo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Vamos a recordar que el artículo 26 habla de los derechos progresivos, estableciendo que los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura, contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y hacen especial referencia a la reforma que experimentó la Carta por el Protocolo de Buenos Aires en el año 1967, en la medida de los recursos que disponen los estados por vía legislativa u otros medios apropiados. Eso sería un poco la expresión literal. Pero a esto hay que recordar lo que ya hablamos también de cuáles son las pautas o normas de interpretación que también tiene el Pacto de San José. Porque dependiendo la mirada que cada integración y que cada juez le dé a estas pautas interpretativas, va a cambiar la mirada en cuanto a la apreciación de la justiciabilidad o no del artículo 26. Podemos decir que a la fecha, a partir de 2017, hubo un cambio de 180 grados. Pero ese cambio no ha sido por una decisión unánime, porque todavía quedan sobrevivientes de aquella mayoría anterior que decía que no se podía judicializar directamente en el sistema interamericano el artículo 26, entendido como que se podía demandar que un Estado violó el artículo 26, como el juez colombiano, el juez chileno, por decir, Biogrossi, o el juez colombiano, Sierra Porto, que todavía siguen siendo jueces de la Corte Interamericana cumpliendo su mandato, pero hubo un cambio mayoritario que aquellos que eran votos disidentes o votos con salvamentos, podríamos decir, como dicen en Colombia, o votos discordantes, como pueden decir en Perú, que sí reconocían, eran solitarios. Como, vamos a ver, lo fue en su momento el juez y hoy presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Magrego Poasit, cuando integraba la Corte en la época de que existían los jueces ad hoc, cuando algunos de los jueces por alguna cuestión debían excusarse de entender el caso. Él era uno de los jueces que se llamaban jueces ad hoc, que por su trayectoria, sin ser juez, digamos, titular de la Corte, llegó a integrar la Corte, cosa que después desaparecieron los jueces ad hoc. Y en el caso González Liuy en 2014 tuvo la posición que hoy tiene la mayoría de la Corte Interamericana de que sí se puede establecer la responsabilidad directa de un Estado por inaplicar el artículo 26 de la Convención Americana, como que el Estado violó el artículo 26, pero antes que el juez Ferrer MacGregor
también la jueza jamaiquina que integró la Corte Interamericana, hoy presidenta de la Comisión Interamericana con sede en Washington, Mike McMullen, también lo dijo en el caso Furlan contra Argentina. Todo esto va a ser la materia que vamos a conversar en esta clase. Y decíamos que dentro de esas miradas diferentes juega un papel fundamental los enunciados del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo que vamos a permitirnos recordar, eso lo dictamos creo que en el módulo 4, módulo 3, me tocó a mí también dictar esa clase allá por los comienzos del curso, así que vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué dice el artículo 29? Ustedes recordarán, dice que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en un sentido de A. Permitir a alguno de los estados partes, grupos o personas suprimir el goce y ejercicio de derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que los estándares de la Convención lo establecen, o si no tomamos criterios del control de convencionalidad, las interpretaciones mayoritarias que hace la Corte Interamericana. B, en la letra B del artículo 29, también decía que no puede haber ninguna disposición que se interprete en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención que ese estado sea parte. Por ejemplo, si hay un tratado que está fuera de OEA, pero que la Argentina, por ejemplo, también es parte y que es de Naciones Unidas y que establece mayores garantías que la misma Convención Americana misma, no se puede, las autoridades estatales de Argentina, sean administrativas o judiciales, aplicar la disposición de la Convención Americana menos garantista, habiendo otra que también lo obliga, siendo más garantista, aunque no esté en la Convención. Entonces, ahí dice la Corte, ojo, si hacen eso nosotros podemos condenarlo en base a este artículo 29. ¿Se acuerda que yo les decía que a veces una mera ordenanza de un municipio de más, o alcaidía de la más humilde de sus países, que proteja en mayor medida la dignidad humana, tenía que ser aplicada incluso sobre las pautas de la Convención, porque la Convención establece estándares mínimos que los estados deben respetar. Si es que hay normas locales o tratados de otro sistema multilateral, como que no sea OEA, internacional o regional, y que ese país es parte, entonces van a prevalecer esas normas por sobre la Convención. Siempre, ¿por qué? Porque va a prevalecer el sistema pro homine, siempre en beneficio o en mayor protección de la dignidad humana. Por eso era importante tratar todos esos temas en las primeras bolillas, como decíamos en mi época, como hoy decimos módulos, porque si no entendíamos la dignidad humana, el sentido de la dignidad, el sentido del principio pro homine, poco íbamos a entender todo esto que estamos hablando aquí hoy. Entonces, ahí es la esencia de esta letra B del artículo 29. La letra C también es muy determinante en las normas de interpretación del artículo 29, en el sentido de que ninguna disposición del Pacto de San José puede excluir otros derechos y garantías, y aquí está un poco lo que estamos diciendo, que son inherentes al ser humano. Y cuando hablamos que son inherentes al ser humano, ¿de qué estamos hablando? De la dignidad humana que todos tenemos, más allá que estén normativizadas, reconocidas, legisladas por tratados, por el Estado, por la Constitución.
existen porque son universales y están en la naturaleza íncita del hombre, lo que fue la esencia del juzgamiento de los tribunales de Nuremberg, que hablamos también en su momento, la fórmula de Radbruch. Toda norma que agreda las garantías inherentes al ser humano por su mera condición, decía Radbruch, podrá ser una regla, pero no será un derecho. Y ahí se podía decir que la ley, como en Alemania, violó el derecho. Que es porque en derechos humanos el fin del derecho es esto, la dignidad humana. Todas aquellas cuestiones que sean inherentes a proteger y respetar al ser humano, o que derivan, agrega el numeral C del artículo 29, de la forma democrática y representativa de gobierno. Se acuerda que también le dediqué buena parte de las clases de mis módulos anteriores a decir cuál es el concepto de sociedad y Estado democrático en los tratados de derechos humanos y en la Convención Americana, ¿no? Así se está refiriendo. Ven cómo todo está interrelacionado, intervinculado. Todo esto es importante, porque cuando ustedes manejen esos 3 o 4 conceptos van a tener una perspectiva de derechos humanos que es la que deberíamos tener todos, absolutamente todos los seres humanos, pero no pidamos tanto, al menos aquellos que tenemos responsabilidades políticas. Y cuando hablo de responsabilidades políticas, el juez también la tiene, porque el juez debe controlar lo que hacen los demás poderes políticos para proteger esta dignidad. Y el último apartado del artículo 29, también recordamos, decía que ninguna disposición del Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos puede excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Ustedes saben que la diferencia entre un pacto, tratado y una declaración es que en principio las declaraciones son lo que se llama soft law o derecho blando, no tienen efecto vinculante para las jurisdicciones o para las autoridades. Que si hay un efecto, una obligación moral de respetarla porque hay un compromiso, sí, pero no tiene ese efecto como los tratados que deben cumplir bajo condición de incurrir en responsabilidad internacional. Pero con este inciso del Pacto de San José, ese soft law, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre o la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, aunque son declaraciones, le está dando el carácter de hard law, porque lo está diciendo que no se puede hacer ninguna interpretación de la Convención en el sentido de excluir o limitar el efecto de esas declaraciones y garantías. Bueno, estos 4 incisos de letras del artículo 29 hay que tenerlos bien presentes para entender esta evolución de la jurisprudencia sobre la judicialización del artículo 26 que venimos hablando. Y habíamos hablado también de la Carta de OEA en el artículo 26. Y sobre todo la reforma del Protocolo de Buenos Aires de 1967. Vamos a recordar también qué decía el protocolo, el artículo 26 en adelante, el 27, el 30, hablan de todo eso que los estados debe haber cooperación internacional para lograr una vivienda digna, buena alimentación, rendimiento de sus productos brutos internos, todo para el mejor bienestar de sus ciudadanos. Ahí está hablando básicamente del derecho, las tarifas y de los impuestos y de las tarifas deben ser equitativas, deben ser acordes a los ingresos que tienen, los salarios deben ser justos. Prácticamente establece lo que se conoce como justicia social. Y vemos
que esa carta de OEA, que es la esencia de OEA, y que sustenta estos pactos, en la actualidad, o los países latinoamericanos han perdido la brújula, el rumbo, porque en todos lados tenemos crisis y donde los platos rotos la paga el pueblo, y sobre todo los grupos más vulnerables. Veamos, porque yo veo por ahí, y me disculparán mis colegas políticos, que se asombran de Venezuela, y hay que asombrarse de lo que pasa, pero también no miren, como decía Cristo, la paja en el ojo ajeno. ¿Qué está pasando en Argentina con las políticas neoliberales que se implementan? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en Perú con las crisis políticas que está teniendo, que se tienen, y en tantos otros países latinoamericanos? Entonces, ¿será que se olvidaron de ese compromiso adquirido en la Carta de OEA y en el Protocolo de Buenos Aires, por no decir el Pacto Internacional de Naciones Unidas de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Vamos a hablar del ambiente regional. ¿Se olvidaron de lo que firmaron con el ejercicio libre y soberana voluntad? ¿O quienes tienen la conducción política al aplicar estas políticas económicas no conocen estos compromisos, que en muchos casos tienen una garantía, al igual que cualquier artículo constitucional? En fin, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Resulta evidente entonces que, a la luz de lo que está dispuesto en el preámbulo del Pacto de San José, cuando hace referencia a que el Protocolo de Buenos Aires aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización. La Carta de la Organización es como el estatuto de un club. Si un socio no cumple lo que dice estatutariamente los fines del club, ¿qué hacen? Lo expulsan, ¿no? Bueno, aquí, si tendríamos que hacer cumplir la Carta de OEA, creo que no quedaría ningún país, muy pocos países quedarían en la OEA. Y encima, el preámbulo del Pacto de San José habla que cuando se hace referencia a que el Protocolo de Buenos Aires aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias de derechos económicos, sociales, educacionales, y resolvió una convención interamericana sobre derechos humanos que determina una estructura de competencia y procedimiento de los órganos encargados en esa materia. Se refería a tales derechos, que son económicos, valga la redundancia, sociales y educacionales, y que están incorporados en el alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y eso es la resultante del artículo 26. Si no, vuelvan a leer lo que dice, que igualmente lo referencia a dicho Protocolo de Buenos Aires, lo considera expresamente en el texto. Entonces, allí cabe aclarar que las distintas reformas que ha experimentado la Carta de la OEA, no se desprende que la referencia del preámbulo a una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos se refiera a otro tratado o al Protocolo de San Salvador, que fue adoptado muchos años después, sino por el contrario, es parte de la Convención Americana. Y ahí es donde empezaron algunos jueces a decir, pero ¿cómo la Corte va a decir, bueno, ¿qué? Un protocolo adicional, que es un complemento, que viene después, va a dejar inefectiva normas propias del Pacto de San José? Eso es lo que empezó en su momento a plantear esas disidencias de Mike McMurray, como después Ferrer MacGregor, cuando era juez ad hoc, contra esa mayoría que ya no podemos porque nos prohíbe el protocolo adicional. Pero le está diciendo, pero aquí fue el preámbulo, está, y bueno, y otros argumentos que vamos a ver. Entonces ya empiezan a desconfiar de esa posición mayoritaria.
Y si bien la redacción del 26, del artículo 26, no fue más feliz, quizás tendría que haber sido más clara en ese sentido, más precisa, a diferencia de otros tratados de derechos humanos, hay un apartado específico, los DESCA, mal que les pese a los que pensaban de otra manera y piensan todavía como posición mayoritaria hoy en la Corte Interamericana. Es mi oposición personal. Como podrán ver ustedes, estoy muy, muy de acuerdo con la nueva mayoría, ¿m? Y no con la vieja mayoría al respecto. Eh, Ahora, vamos a ver, porque todo esto lo vamos a ver, qué pasó en ese fallo, que seguramente lo habrán visto, porque bueno, la verdad que dentro de este módulo, este tema estaba en uno de los primeros, pero como los problemas que comenté del profesor Díaz Ricci, y para no retrasar más, avanzamos con otras clases que vendrían después, porque serían hablar de cuestiones vinculadas a derechos económicos, sociales y culturales, como se habló, por ejemplo, tema de las personas con discapacidad, que ya lo dijo la doctora Pamela Jerez, y no sé, creo que también se habló de los derechos culturales y patrimoniales, bueno, los que se trataron anterior a esta clase dentro de este módulo. Después vendrán también con más profundidad el desarrollo de estos derechos. Por eso yo voy a hablar nada más de la evolución de la jurisprudencia, porque lo otro lo van a ver en específico en los módulos que vienen y desarrollados con mucha profundidad por expertos en la materia, que por suerte conforman este curso de posgrado. ¿Qué pasó en Furlan? Furlan contra Argentina. Furlan era un niño que fue a jugar a un predio abandonado de las Fuerzas Armadas Argentinas, que tuvieron la torpeza de no cerrarlo y donde había elementos peligrosos. Se colgó de unos caños viejos, cayó, se pegó unos golpes en la columna, quedó medio paralítico, le afectó la médula y a su vez eso tuvo consecuencias que le afectó también cuestiones vinculadas a generándole problemas mentales. Y el gobierno argentino, no el gobierno, sino todas las instituciones argentinas incumplieron con todo lo que se puede incumplir. Era un chico, había una interseccionalidad de derechos, porque no solamente que era un niño menor de edad, o no, vulnerable, su familia no era muy pudiente, también tenía un problema de la pobreza, y además era un niño con discapacidad, otro grado de vulnerabilidad vinculado a la salud. Se demoró 15 años en que se expida la justicia entre comillas. Y una vez que se despidió, la crisis económica argentina hizo que su crédito, lo que tenían que pagar inundación, se consolidara, que fue un proceso que todas esas deudas que se habían adquirido, como se ponía en duda la legalidad que se contraían, hacía que se tenían que pasar por un proceso de revisión para ver si el crédito era legal. Hasta el día de la fecha le están pagando a Furlan, ya han pasado con más de 20 años y con condena de la corte y todo. Entonces es una barbaridad, es una negación total de justicia. La Corte en su mayoría abordó todo el tema de la discapacidad, para colmo, antes de dictarse el fallo ya había salido la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pero al llegar al final dijo, bueno, no podemos condenar por la falta de asistencia a la salud, vamos a condenarlo por otras. ¿Por qué se condenó a la Argentina? Por la violación del plazo razonable, por la violación del derecho a la propiedad, por la violación de la integridad física, pero no tocó el tema de la salud en la condena y no tocó el tema de la discapacidad. Si bien los considerando, sí, hacía grandes méritos y todo lo demás, ¿no? Es esa famosa
postura mayoritaria que remitían a que esa progresividad del artículo 26 y que contemplara el tema de los derechos económicos, sociales y culturales solamente podían ser puestas dentro de la parte dispositiva de condena y que el país condenó en la medida de que afectara derechos civiles y políticos. Pero, ¿qué dijo el voto concurrente de la entonces jueza? Este fallo es del 2012, Furlan versus Argentina. Ustedes han visto cuando comienza este curso, una de las primeras que saluda es la doctora María Fernanda López Puleyo, al comienzo prácticamente en la plataforma, ¿no? Una gran amiga nuestra, de nuestra red latinoamericana. Ella es una de las magistradas de la Defensoría Pública Nacional de Argentina, más destacadas, junto con la defensora general, que es la doctora Estela María Martínez, y ella fue como integrante de AIDEF, esa Asociación Interamericana de Defensorías Públicas que atienden a aquellas personas con pocos recursos para poder llegar a litigar. Ella fue la que asistió a la familia de este joven Furlan, y obviamente a la víctima directa, que fue este joven Furlan, en toda la litigación ante el sistema interamericano, y logró la condena de su propio país. Ella junto a un defensor público uruguayo, pero no porque, sino que ahí salen los sorteos, y le tocó justo ser ella, digamos, la que te va, en cierto modo, mantener la petición contra su propio país, ¿no? Bueno, la doctora López Puleyo fue la que asistió, la representante de la víctima, una de las representantes de la víctima. El otro fue un defensor público, vuelvo a repetir, de Uruguay, que conformaban AIDEF, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, dentro de este proceso. Y en este fallo de 2012, noviembre de 2012, el voto concurrente de la jueza Margaret May McCulley, que, como les digo, actualmente es la presidenta de la Comisión Interamericana, porque ya cumplió su mandato en la Corte Interamericana, estuvo de acuerdo en la condena, pero puso su cuota en el sentido de decir, ojo, estoy de acuerdo, pero para mí deberían haber ido más en profundidad respecto a este tema del 26, ¿no? Y empezó diciendo que más allá de concurrir, porque fue un voto concurrente más que disidente, con la Corte en el caso Furlan y familiares versus Argentina, quiso dejar sentada su opinión sobre la posibilidad de haberlo resuelto también a la parte del conflicto desde la perspectiva que contempla justamente la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales bajo el alcance del artículo 26 de la Convención Americana. Aunque estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte en cuanto a la condena y se propuso en ese voto concurrente analizar esta opción que ella consideraba que también debía haber sido incluida y que no fue incluida, más allá de concurrir con lo resuelto por la mayoría, ¿no? Y para eso comienza diciendo que la jurisprudencia de la Corte establece criterios específicos que le hubieran permitido obtener un entendimiento de alcance de la referencia que hace el artículo 26 respecto a los contenidos de la Carta de la Organización de Estados Americana, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. ¿Por qué dice esto Mike McMulley? Porque de hecho recordó que en la opinión consultiva sobre cuál era el alcance de la Declaración Americana, que fue la opinión consultiva número 10 del año 89, la Corte había indicado que los Estados miembros de OEA y que habían aceptado la Convención Americana
habían entendido que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre tiene y define aquellos derechos humanos que son esenciales a los que y que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización de Materia de Derechos Humanos sin integrar las normas pertinentes de ella a las disposiciones de la Declaración. Ese fue la clave de esta postura de McMullen. También entendió que la Corte había mencionado las diferentes obligaciones durante el caso que se derivan de esos derechos dentro del marco de la Convención Americana. Se había especificado aspectos de los conceptos de progresividad, de no regresividad en los considerando, en los párrafos, digamos, de la decisión. Respecto a los derechos sociales, había interpretado, se había indicado regular el desarrollo progresivo de estos derechos. Había invocado la interpretación sistémica de la Convención Americana, que también lo vimos en su momento. Y bueno, entonces no entendía por qué no podía judicializarse el artículo 26, verdaderamente. Después, ¿qué más siguió viendo en su postura la jueza jamaiquina? Que en el caso Furlan, había encontrado leyes y reglamentos que se habían establecido sobre el acceso de varios beneficios, es decir, relacionados con el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social que fueron desatendidos por el Estado argentino. Y que las partes bien lo habían alegado los obstáculos al acceso a dichos beneficios. Por lo que, en su opinión, el problema, más que una discusión sobre los derechos, digamos, de plazo razonable y todo demás, básicamente era una discusión sobre la realización progresiva o regresiva de esos derechos y que giraba en torno al deber de garantizarlos, por lo que ella consideraba que hubiera sido útil basarse en las fuentes que permitan una interpretación a este tipo de obligaciones de garantizar directamente el derecho a la salud, no a través del derecho a la integridad personal. Y para eso invoco las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes principales en toda interpretación de derechos humanos? Por eso le hablaba del artículo 29, porque es importante tenerlo presente. Porque se debía aplicar nada más y nada menos que el principio pro persona o principio pro homine, y considerar que de acuerdo al contenido del artículo 29 B de las normas de interpretación del Pacto de San José, no se podía limitar cualquier derecho o libertad, y que no considerar la judicialización directa del artículo 26, por más que se pusiera por interpósitos derechos civiles y políticos, en cierto modo se estaba yendo en contra de esa pauta de principios interpretativos que debía aplicarse en la Convención Americana, ¿no? Ahí sí señala como que hubo una equivocación de la mayoría, porque si dice ninguna norma debe ser interpretada en sentido, ahí interpretar que no se puede judicializar el artículo 26 y que un país puede ser responsable por violarlo, entonces está limitando. Hay un contrasentido. Entonces, bien fue marcando ahí la jueza jamaiquina, ¿no? Y respecto a la invocada siempre prohibición supuesta del artículo 19, numeral 6 del Protocolo de San Salvador, ella entendió que podía ser utilizado para la interpretación, debe ser utilizado el protocolo de la disposición de la Convención Americana, tenía que establecerse los detalles específicos, y que aunque el Protocolo de San Salvador establezca entre los derechos sociales que se consagra solamente el derecho a la educación y ciertos derechos sindicales, como decíamos anteriormente, como judiciables, relativamente el protocolo
no establece ninguna disposición prohibitiva cuya intención fuera limitar el alcance de la Convención Americana. Porque en el orden de jerarquía, nunca un protocolo puede tener mayor jerarquía que un pacto o tratado. Es como si diríamos dentro del orden interno, una ley que reglamenta un derecho constitucional tenga más jerarquía que la propia Constitución. Es un verdadero contrasentido. Bueno, y eso enfatizó bien Mike McMullen. También enfatizó que la Corte, como intérprete autorizado de la Convención en base a la doctrina del control de convencionalidad, debía actualizar el sentido normativo del artículo 26, que aquí lo que ya no importaba no es la intención subjetiva de los delegados del Estado al momento de la conferencia de San José o de San Salvador, sino que derechos humanos se aplica a lo que se llama la interpretación evolutiva, que no se puede quedar en el tiempo. Por eso hay un deber de ellos como jueces e intérpretes últimos del pacto actualizar sus contenidos, tomando en cuenta el deber, usando la interpretación histórica basada en la intención hipotética que se había tenido al respecto de la Convención Americana por parte de los delegados que adoptaron el protocolo. Aquí la mayoría tomó lo que siempre decíamos, una posición muy dura, positivista. No, hay una norma. Pero nunca se pensó que hay pautas superiores, hay principios superiores, que como dice Robert Alexi, son a esos mandatos definitivos de la regla, los modulan y actúan como mandatos de optimización. Por otra parte, sostuvo esa vez la jueza jamaiquina que no debía olvidarse las reglas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice que la intención del Estado es un aspecto susceptible de la interpretación. Por eso hay que armonizar la regla del sentido literal, y aquí un poco lo que venía diciendo recién, esa armonización del sentido literal con otras reglas relacionadas al contexto, y que la Corte ya había también utilizado en otros casos este tipo de hermenéuticas. Por eso le llamaba la atención, como en el caso de Campo Algodonero, que se desarrolló una visión más integral. En el caso de Algodonero, el tema de la famosa violencia de género contra México. Y bueno, y así empezó a tirar realmente argumentos de fuerza y de valor, que bueno, que si bien esa mayoría estaba muy cerrada, mientras se mantuvo siempre esa postura de que el tema de los derechos económicos, sociales y culturales estaba muy limitado, sobre todo por el protocolo de San Salvador, muchos estudiosos, académicos, incluso la misma Comisión Interamericana empezó también a plantearse sus interrogantes respecto a mantener esta mayoría de la Corte Interamericana. 2012. Y llegamos al 2014. 2014 sale un fallo que causó mucho estupor en todo lo que estudiamos estas materias, que fue el caso, sobre todo los cursantes de Ecuador, lo podrán recordar con más conocimiento de causa, porque fue un caso contra Ecuador, el caso González Lluy y otros versus Ecuador, la famosa causa de aquella niñita con VIH, consecuencia de que su madre al momento de su nacimiento recibió en un hospital público ecuatoriano una transfusión de sangre y que esta no había sido controlada y esa transfusión obviamente
llegó al feto durante su embarazo y al nacer la niñita nació con prácticamente de nacimiento con el virus, que esto le generó grandes problemas, que, que a todas las instituciones después además el Estado nunca se hizo cargo, le negaron el derecho a la educación, porque de las escuelas donde iba decían que tenía ese virus, que por lo tanto era un peligro para los otros chicos y la corrían y en fin. Eh, todo ya cuando creo que fue tocado también cuando se trató del derecho a la educación, o se va a tocar más adelante, no quiero entrar ya también invadirle a mis colegas lo que va a ser parte de sus clases, pero bueno, y ahí más o menos como pasó en Furlan, el que recogió el guante de la jueza McMulley fue Eduardo Ferrer MacGregor. Eduardo Ferrer MacGregor, que a ese momento venía actuando no como juez titular de la Corte, sino lo hacía como juez ad hoc. Pero acá ya no va a estar tan solo como McMulley en Furlan, sino que también los jueces titulares como Roberto Caldás, que llegó a ser presidente de la Corte Interamericana, y Manuel Ventura Robles, que también era juez titular en aquel entonces, se adhirieron al voto de Ferrer MacGregor Poisit, que era un juez ad hoc, porque empezaron a decir, che, me quedó sonando en el oído aquella posición concurrente, pero que nos bajaba una línea muy clara la jueza jamaiquina. Y allí empezó a desgranar Ferrer MacGregor, en este caso González Llull de 2014, y se empezó a interesar a través de lo que es el derecho a la educación, pero también el derecho a la salud. Porque si hubiera sido del derecho a la educación, no hubiera habido inconvenientes respecto a los postulados del protocolo de San Salvador, el protocolo adicional. Porque justamente el artículo 13, que sí autoriza la intervención de la Corte Interamericana, por el 19, inciso sexto, se refiere al tema de derechos de la educación, que sí es competencia de la Corte Interamericana. Pero ¿qué pasaba? El de la salud no. El de la salud tenía que ir, como en Furlan, por un derecho político, civil y político, como ser el de la integridad personal, como también fue resuelto por mayoría el de González Llull. Y ahí reflexiona MacGregor junto a los otros dos jueces que lo acompañan en su posición, y dice que era la primera vez en la historia que la Corte de Derechos Humanos declaraba la violación de una norma prevista por el protocolo adicional. Miren, incluso el protocolo ya de la década del 80, que si bien tenía competencia sobre derechos económicos y derechos sobre sindicalización de trabajadores, artículo 8, y sobre derecho a la educación, artículo 13, entonces aquí era la primera vez que decía que se había violado un artículo del protocolo, el artículo 13. Y con eso lo celebraba, ¿no? En cierto modo, porque él decía que González Llull se declaró directamente que Ecuador había violado el derecho a la educación consagrado en ese artículo 13 del mencionado protocolo. Eso porque tenía en cuenta que la niñita González Llull había sido expulsada a los 5 años de edad del jardín de infante, simplemente porque su situación de salud daba un diagnóstico de VIH o HIV, como se conoce aquí en la Argentina, ¿no? SIDA. Y señalando que
las autoridades ecuatorianas dicen, bueno, es su derecho a la educación que lo haga, pero lo haga a distancia, aislada, en su casa, con profesores particulares que le vayan a dictar ahí, pero que no esté mezclado con sus otros compañeros, ¿no? Con una total discriminación. Entonces, la Corte en su mayoría concluyó que había un riesgo real y significativo de contagio, que ese riesgo real y significativo que habían sospechado las autoridades ecuatorianas de contagio, que pudiera poner en riesgo salud de los demás niños y compañeros, no había sido acreditado. No había sido acreditado. Y por lo tanto era casi nula la posibilidad de que eso hubiera podido acontecer, ¿no? Entonces ahí declaró la violación del derecho a la educación. Aquí también aparece lo que se llama la interseccionalidad de la discriminación, porque también el tribunal, en base a eso, entendió que la niña era mujer, grupo vulnerable, era niña, grupo vulnerable, tenía una enfermedad discapacitante, el HIV, grupo vulnerable, su familia era muy, muy pobre, grupo vulnerable, en fin. En un solo acto del Estado se violaron múltiples derechos y múltiples vulnerabilidades. Eso, y así también el Tribunal dio nacimiento al reconocimiento en sentencia de la interseccionalidad de la discriminación, que también fue otra de las grandes novedades que trajo el caso González Llull. Era la primera vez que la Corte utilizaba el concepto de interseccionalidad en la discriminación en esos términos, ¿no? Pero como aquí más que de la interseccionalidad y discriminación queremos hablar de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro del cual está la salud, ¿qué dijo esta ponencia de Ferrer MacGregor? Que recordó que en otra causa que también había intervenido, como en el caso Suárez Peralta contra Ecuador, expuso también con un voto concurrente las razones por lo que en esa causa, que era del año 2013, un año antes de que había salido esto de González Llull, el derecho a la salud era un derecho que podía ser interpretado como un derecho susceptible de justiciabilidad directa en el marco de lo dispuesto por el artículo 26. Ya lo había insinuado. En ese caso dijo que un análisis basado en el derecho de la salud, la Corte tenía que haber avanzado en esa materia para delinear algunos aspectos específicos. Por ejemplo, ya aludía aisladamente en algunos precedentes que fijaba estándares relacionados con acceso a medicamentos, y precisó la forma del acceso a los fármacos antirretrovirales, también lo dijo en el fallo de la mayoría, y al respecto también recordando posiciones anteriores, también, al igual que la jueza Jamaica, dijo por qué la Corte no lo abordó por donde debía haberlo abordado, llamando al pan pan y al vino vino, como decimos aquí en la Argentina, ¿no? Esa posición obviamente le hubiera demandado, consideraba en esta ponencia MacGregor, que le hubiera demandado un mayor escrutinio en la interpretación normativa interamericana en su conjunto, particularmente con la referencia al artículo 26 del Pacto de San José, que prevé la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, una exigencia argumentativa de mayor escrutinio requería una visión e interpretación evolutiva, apelar a una de las hermenéuticas básicas en un tribunal de derechos humanos, que es la interpretación evolutiva, para ayornarla a los tiempos actuales
y eso exigía considerar los avances del derecho comparado, especialmente lo que había acontecido en las altas jurisdicciones nacionales de los estados parte dentro de los derechos domésticos, que sí habían tenido muchos avances más que la Corte Interamericana en derechos económicos y culturales, y que la Corte, por mantenerse en esas posturas rígidas, no había avanzado, ¿no? Y si bien no negó los avances en la protección de derechos económicos, sociales y culturales, pero sí dejando en claro que por vía indirecta y en conexión con los derechos civiles y políticos venía haciendo el tribunal, quiero, en su opinión, del actual presidente de la Corte, ese proceder no satisfacía una eficacia y efectividad plena que de esos derechos, y en cierto modo desnaturalizaba la esencia, porque no aportaba al esclarecimiento de cuáles eran las obligaciones concretas de los estados en esas materias, porque al referir a derechos políticos y civiles, los estados pensaban, bueno, en la integridad personal, no en el derecho a la salud, porque me condenan por la integridad personal. Y desde esa perspectiva no le cerraba a Ferrer MacGregor, ¿no? Y bueno, y que dijo ahí también, dijo lo que ya adelantamos, que no había que aferrarse tanto a la literalidad del protocolo de San Salvador. Primero porque hay una diferencia de jerarquía dentro de las normativas internacionales entre lo que es un protocolo adicional y lo que es el tratado propiamente dicho, pacto. Si es un protocolo adicional es para completar, no para oponerse al pacto tratado. Y además decía que era competente en esos dos artículos, 8 y 13, pero no decía que era incompetente en los otros, también si nos aferramos al texto literal. Y que mediante esta evolución y la aplicación del artículo 29 y lo que no podía interpretarse la Convención Americana, que implique limitación y derecho y negación a otros derechos, entonces entendió que también caso González Llull, como en su momento lo dijo Macaulay en Furlan, también debía haberse puesto que se había violado el Estado ecuatoriano el artículo 26, ¿no? En el párrafo 37 de este voto del juez Ferrer MacGregor recuerda el oportuno llamado que en su momento dio su distinguida colega Margaret Macaulay en la anterior integración, en el voto que ya comentamos del caso Furlan y familiares, y que estaba dirigido a actualizar el sentido normativo de ese precepto convencional. Allí recordemos que esta jueza jamaiquina señaló que el protocolo de San Salvador no establece ninguna disposición cuya intención fuera limitar el alcance de la Convención Americana, lo que decíamos recién, ¿no? Bueno, después vuelve a reiterar conceptos ya dichos en su momento por Macaulay y termina diciendo, ¿no? Que en ese caso particular de González Llull, el análisis de derecho a la salud como derecho autónomo hubiera permitido evaluar con mayor profundidad temáticas asociadas a la disponibilidad antirretrovirales en determinadas épocas, los problemas de accesibilidad geográfica, la necesidad de trasladarse de una ciudad a otra para lograr una mejor atención. En relación a este tipo de temas, tuvo un análisis a la luz del derecho a la vida y el derecho a la integridad personal puede resultar limitada, porque así terminó siendo el fallo, dirigido a derechos civiles y políticos. ¿Por qué no poner los que realmente fueron afectados? Más allá que sean una versión, también tengan vínculo por esa interrelación que hay entre distintos derechos humanos, sea de la generación que sea, según los que les gusta hablar de generaciones, ¿no?
Bueno, hasta ahí vamos, y ahí también sentó en su parte final que era necesario seguir avanzando hasta una justiciabilidad plena de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano. Y fue el aviso, porque ya en el año 2017, con Eduardo Ferrer Magrego de presidente, con renovación de los cuadros de la integración de la Corte Interamericana, cambió la mayoría. Y en la próxima y en las próximas clases vemos cómo cambia también la posición mayoritaria respecto a este tema por el Tribunal Interamericano con sede en Costa Rica. Muchas gracias y hasta la próxima clase.